Si llevas más de 10 años como autónomo en España y sientes que cuanto más factura, más se evapora, este vídeo tranquilo que no te va a vender una mudanza a Dubái. De lo que te voy a hablar son de las 4 decisiones que tú y tu gestor deberíais de haber tomado hace una década y por desgracia nunca se tomó. A dar un buchito al café y arrancamos. Esto no va para nómadas digitales, no es para founders ni empresarios con stock option, es para el que tiene una furgoneta, para el que tiene una cuadrilla de trabajadores, una consulta, un taller o una agencia inmobiliaria, para el que lleva 10, 15, 20, 25, 30 años cotizando como autónomo, mirando ya el modelo 130 con resignación. Soy Miguel Sierra, cofundador de Fiscal Asesores. Aquí hemos tratado más de 3.500 clientes en los últimos años, ex inspectores de Hacienda formando parte de nuestro equipo y más de 800 millones de euros ahorrados a nuestros clientes. Y te lo digo de entrada, la mayoría del contenido fiscal en YouTube en español está hecho para un perfil que no es el tuyo. Pero hoy vamos a hablar exactamente del tuyo. Hace una semana hablé con un transportista en Cádiz. Un hombre de 53 años, autónomo desde el 2011, se tuvo que renovar tras la crisis financiera y compró su camión propio. Empezó con sus rutas nacionales, luego acabó con su equipo y sus diferentes furgonetas trabajando en el reparto y en el transporte. Al final, después de muchos años de esfuerzo, consiguió una buena cifra de facturación, más de 180.000 euros en los últimos 3 años. Y me dijo una frase que voy a repetir literal porque resume lo que oigo cada semana. Las gestorías nunca te comentan algo razonable como para que puedas salir. Ojo, ¿salir de qué?, le pregunté. Y se quedó callado, porque la respuesta es salir de la rueda. Salir de pagar el 47% en IRPF en los últimos tramos, más cuotas de autónomo, más IVA, que no recuperas jamás del todo. Y lo peor de todo, que el dinero que realmente estás ganando, que estás generando, nunca se convierte en patrimonio. Eso es lo que vamos a desmontar hoy. 4 decisiones en orden que cambiará tu vida y tu percepción de los impuestos. La decisión número 1. Deja de ser autónomo puro cuando ya no toca. Y esta es la decisión 1, la primera. Y esta es la que más resistencia genera. Así que la pongo la primera. En algún punto entre los 60 y los 100.000 euros de facturación neta anual, seguir como autónomo puro deja de tener sentido. Y no te lo digo yo, lo dicen los números. El IRPF de un autónomo en estimación directa en los tramos altos llega al 45%. Y en algunas comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, del 50 hasta el 54%, una barbaridad. Y a esto, pues, obviamente hay que sumarle la cuota de autónomo, que también va por tramos, y esos tramos cada vez son más altos, va por rendimiento neto, no como antiguamente que tú lo decidías, ahora va por rendimiento. En los tramos altos se superan los 500 euros mensuales y para arriba. Así por repasar, los tramos de IRPF 2026 general confirmados, ¿vale? Son 19% hasta 12.450 euros, 24% hasta 20.200 euros, 30% hasta 35.200, 37% hasta 60.000 y 45% hasta 300.000. Cuando tu beneficio cruza ese umbral, cada euro adicional que ganas tributa al 45% y 47%. Si ese mismo euro estuviera dentro de una sociedad limitada bien estructurada, tributaría al 25% o al 23%, o incluso muchísimo menos porque la cifra va bajando hasta el 17 y 19% de aquí al 2030. Ojo a este dato. Si la cifra de negocio está por debajo de esos 10 millones de euros, se queda en 23% y no en 25%. Apuntemos eso. Y es que las cosas para la sociedad limitada están mejorando. Lo del 23% hasta hace unos años era si tu facturación era inferior a 1 millón. Aplicado el 23, superior al millón, el 25. Ahora esto ya ha cambiado. Sigue mejorando todo el ecosistema para la sociedad limitada. Ahora nos pasamos a que sean 10 millones de euros ese límite para saltar del 23 al 25. ¿Vale? Esto es brutal y súper interesante. Y para aquellas que tienen una base imponible que llega hasta los 50.000 euros, se tributa el 19 y el 21 el resto. O sea, tiene muy buena pinta lo que se está haciendo con la sociedad limitada y hacia dónde apunta el panorama en España. Así que no pagues de más, apúntatelo. Y es que la diferencia es brutal y se va componiendo año tras año. Y te hago la pregunta, ¿por qué tu gestor no te lo ha planteado?
Te voy a dar simples dos razones. Una, porque constituir una SL le supone un trabajo extra y no necesariamente más facturación para él. Esto es lógico. Nosotros también hemos tenido una gestoría y sabemos de lo que hablamos. La sociedad limitada tiene más trabajo y no por ende mejora la rentabilidad de la gestoría. Es simplemente un dolor de cabeza. Y la opción 2, porque la SL solo tiene sentido si después sabes cómo extraer el dinero correctamente. Y lo que te dicen muchos gestores es, vale, sí, el dinero está en la SL, pero no está en tu bolsillo. Ahora como autónomo pagas más, pero está en tu bolsillo. Si luego la SL lo sacas las cosas como dividendos, ¿qué pasa? ¿Pagas el doble? ¡Boom! Vamos a hablar de esto un poquito más en profundidad. Básicamente, la extracción con un gestor tradicional en la cabeza, él piensa que si te monta una SL y luego te saca el dinero mal, pagas de más, pero de más. Y luego otra cosa que ocurre en las sociedades limitadas y por qué los gestores no las recomiendan es porque básicamente no todos los gestores, porque suelen ser 1, 2, 3 personas en la gestoría, tienen la capacidad y el conocimiento de llevar una SL bien, una contabilidad correcta, porque se dedican a gestionar autónomos y poco más. Entonces no le interesa que nadie salta SL porque simplemente es un problema para él y luego obviamente un problema para el cliente. No solo porque pague más, sino porque luego con la SL puede llegar a tener más problemas que el dinero ni siquiera sepa usarla. Así que bueno, cerramos esta decisión, que apúntate, da el salto a SL cuando toca, infórmate bien cuando te toca a ti para no cometer este error y tomes la decisión ya. La decisión 2, entender que la SL no es el final, es el primer piso. Y esta es la decisión 2. Y aquí es donde la mayoría de autónomos que sí dieron el salto a SL se quedan atrapados porque nadie les explicó la segunda capa. La SL no es un destino, es el primer piso de una estructura. Por encima de la SL operativa debería de ir una sociedad holding y por encima o al lado del holding pueden ir sociedades patrimoniales para los activos que va generando. Un piso, un local, una nave, cualquier tipo de propiedad que tenga rentabilidad y que quieras proteger. Y con el dinero obviamente retirado de tu sociedad operativa. Importante, una sociedad holding no es una sociedad patrimonial como muchos conocéis. No, es diferente. Y te preguntarás, ¿por qué importa esto? Pues básicamente porque sin un holding, cada vez que sacas dinero de tu SL para invertir, tributas. Cada vez que sacas dinero, tributas. Con holding bien montado, los dividendos de tu SL operativa al holding tributan a un tipo efectivo de aproximadamente el 1,25. La combinación del 25% de sociedades aplicado únicamente al 5% de los dividendos, que esto es la exención que tenemos, el 95% por el artículo 21 de la Ley de Impuestos de Sociedades. Ojo a eso. Básicamente, ¿qué significa este artículo? Lo voy a explicar aquí con un poquito más de detalle. Al final, el artículo 21 de la Ley de Impuestos de Sociedades es la excepción del 95% sobre dividendos intersocietarios. Os voy a hablar de los requisitos también. La participación debe ser del 5% o superior, o un valor de adquisición de más de 20 millones de euros. Tiene que haber una tenencia de esas participaciones superior a un año y sustancia económica real. Muy importante esa palabra, ¿vale? Sustancia económica real. Luego recordad que hemos dicho una exención del 95%, ¿vale? Pues el 5% restante, ¿vale? Solo del 5% vamos a tributar el tramo que nos toque. En este caso, normalmente el 25% de impuestos sociedades. Entonces conseguimos un tipo efectivo del 1,25%. Matiz importante, la holding debe tener sustancia real, como he mencionado anteriormente, dirección efectiva, medios propios, toma de decisiones genuinas y no ser una mera sociedad instrumental, que esto ocurre muchísimo. Y al final el TEAC ha reforzado el escrutinio. Y tenéis que tener en cuenta, el TEAC ha reforzado el escrutinio sobre las estructuras holding sin sustancia real. Es más, están dando pal pelo a muchas que la han constituido solo por las excepciones fiscales. Y eso no puede ocurrir jamás, porque si no, prepárate porque te va a caer una muy buena. Desde el holding puedes reinvertir en otros activos, en otras sociedades, en otros proyectos, sin haber pagado el 47% de extracción a tu IRPF personal. Eso es una locura. Esto es lo que hacen los grandes empresarios desde siempre, e incluso antes más, porque la excepción antes era del 100%, no solo del 95%, solo. Y esto no es ingeniería oscura, es una estructura básica. Todo empresario que se precie debería de contar con su estructura holding. Y es exactamente lo que el autónomo de toda la vida nunca ha visto plantear, porque su gestor solo opera en el nivel de cumplimiento y no en el diseño. Ahí es donde trabaja Fisca. Decisión número 3. El patrimonio que generas tiene que venir de algún sitio, ¿vale?
Decisión 3. Y aquí va lo importante. Para el transportista de Cádiz y para cualquiera que esté en su situación. Atento a esto. Llevas 20 años trabajando. Has ido comprando cosas. Un piso para alquilar, otro, un localcito. Quieres ahora una nave pequeña. Lo tienes todo a nombre personal. Porque es lo que te dijo tu gestor en su día. Cómpralo a tu nombre, así es más simple. Y técnicamente tienes razón en su contexto. Pero ahora escucha esto. Ese patrimonio le pasa lo siguiente. 1. La renta del alquiler tributan en tu IRPF personal, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a la base general. A los tramos más altos, en el caso de que tengas unas buenas nóminas, por ejemplo, nos iremos ya pues, al 45, 40 y pico % tranquilamente. Antes teníamos la deducción si era alquiler por vivienda habitual. Ya esto se está complicando, ahora solo en zonas tensionadas, ahora no, y va a ir a peor. 2. Si vendes algunos con plusvalía, tributas también tu IRPF, en este caso en la base del ahorro, del 19 hasta el 30%, según el tramo en el que te encuentres. Y 3. Cuando llegue el momento de heredar, tu hijo pague impuestos de sucesiones en función de la comunidad autónoma. En cambio, una sociedad patrimonial bien planificada cambia las tres cosas. Las rentas tributan al tipo societario general del 25%. Importante, las sociedades patrimoniales no acceden a los tipos reducidos del 23% inferiores. Esto está reservado a entidades con actividad económica. Las ventas se reinvierten sin extracción intermedia, por lo tanto te ahorran muchísimo dinero. Y luego tenemos el tema de las sucesiones, que bien organizadas y con tiempo no se van a improvisar, así que no será tarde. Hay que tener en cuenta que una sociedad siempre puede aplicar muchísimos más gastos que una persona física en su renta. El error no es no saberlo, el error es que llevas 20 años generando patrimonio sin que nadie te haya dicho dónde debería vivir ese patrimonio para protegerlo. Así que seguimos avanzando porque esta última decisión te va a encantar. Decisión 4. Dejar de ver Hacienda como enemigo y empezar a verla como una regla. Esta es la decisión 4 y esta es más mental que técnica. La mayoría de autónomos veteranos que conozco tienen una relación con Hacienda hecha de miedo, resentimiento y un poco de trampeo. Pagan lo que dicen, refunfuñan y de vez en cuando intentan colar algún gasto. Esa relación es la peor posible, porque te mantiene en el pequeño juego. El que menos impuestos paga legalmente en España no es el que se la juega, es el que conoce las reglas mejor que el inspector, es el que tiene a exinspectores de Hacienda en su equipo asesorando, diciéndole esto sí, esto no, esto sí, pero con la documentación de soporte necesaria. Es el que duerme tranquilo porque tiene todo blindado. El empresario transportista de Cádiz, cuando colgamos la llamada, me dijo algo que se me quedó aquí dentro grabado. Es que llevo toda la vida sintiendo que estoy haciendo algo mal, aunque no haga nada. Esa sensación es el coste oculto del que nadie habla, y por desgracia solo se quita con estructura y con asesoramiento del nivel correcto, y no con más miedo. Así que ¿quieres saber qué hicimos con él? Lo de siempre, siempre que el caso lo permita. Facturación, patrimonio acumulado, planes a 5 y 10 años, diseño de la transición de Autónomo SL, montando su holding y sus diferentes patrimoniales. Creamos un cronograma realista, ya que todo esto no se monta en un mes, son entre 6 y 12 meses para hacer una transición ordenada. El resultado proyectado en los próximos años, viendo su crecimiento, habla de no solo ganar en seguridad jurídica, en protección patrimonial y demás, sino más de 140.000 euros en impuestos ahorrados, pero directamente solo con esta estructura. Pero más importante que la cifra concreta, a mí lo que me gustó es que salió de la rueda. Dejó de pagar el 47% por cada euro adicional que podía ganar en un año. Su patrimonio empezó a vivir donde tiene que vivir. Y la próxima vez que llegue una carta de Hacienda no le va a temblar el pulso, va a tener las cosas muy claras. Si esto te suena familiar, si llevas 10, 15, 20 años como autónomo y has estado esperando a que alguien te plantee algo razonable como para poder salir de esa rueda, este principio no es exclusivo del sector transporte. Aplica igual al constructor, al instalador, al fisioterapeuta que tiene consulta propia, al abogado autónomo, al consultor independiente. Obviamente siempre con muchos matices y hay que tener ojo a todo. Pero bueno, este principio aplica. Las 4 decisiones en orden suelen aplicar, siempre y cuando no sea actividades personalísimas o actividades profesionales. En ese caso será una SLP, pero bueno, lo hablaremos en profundidad en otros vídeos. El tiempo de implantación puede variar, pero que sepáis que pasa entre 6 y 12 meses para organizar las cosas como se deben.
Y cosa importante, la culpa no es de tu gestor. Tu gestor es un buen profesional dentro de su rol, el día a día, los modelos, las cuentas anuales. En eso es bueno. Lo que estoy escribiendo no es su trabajo, es otra capa más. Es la capa de diseño estratégico, la que normalmente solo veían los grandes empresarios, porque era la que solo ellos se podían permitir. Eso en los últimos años ha ido cambiando. Hoy esta capa es accesible al autónomo de 50.000, 80.000, 120.000 euros de facturación. Y la diferencia entre tenerla y no tenerla son los próximos 10 años de tu vida laboral. En Fiscal trabajamos junto a tu gestor y no en su lugar. Él sigue llevándote el día a día y nosotros diseñamos la estructura. Y si quieres ver tus propios números antes de hablar con nadie, hemos hecho un simulador para ti. Está en el primer enlace de la descripción. Metes tu situación actual, facturación, patrimonio, sector y te devuelve un análisis preliminar de cuánto estarías pagando de más con la estructura que a día de hoy tienes. Y es tan solo 60 segundos. Es gratuito y no te compromete a nada. Y si después quieres hablar con nosotros, hay un botón. Si no, te quedas con el diagnóstico y se acabó. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de comentar, dejar tu like y suscribirte. Nos vemos.